Buenas noches, hermano, ¿cómo estamos? Todo bien, ¿Todo doctor. bien? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos sacado este día para hacer algo diferente y te doy gracias a ti, Jocelyn, por la oportunidad que tú nos brindas, conocerte un poco más de dónde vienes, de dónde Dios te sacó y Ebenecer. Hasta aquí me ha traído Dios. Y pues vamos a seguir, dejarnos dirigir por nuestro hermano Will, que Dios le ha puesto el corazón dirigir estas entrevistas y seguimos fluyendo según el Señor nos dirija. Amén. Gracias por estar aquí. Toma mucha valentía el querer dar un testimonio y que quede grabado por toda la eternidad. Un día que nosotros no estemos más en este mundo, se puede dispersar para que hombres, mujeres, niños, niñas puedan utilizar este testimonio para que vean que quizás por las cosas que ellos están pasando en ese momento, otras personas ya lo pasaron y digan, mano, la hermana ya pasó por esto. Yo voy a pasar esto en el nombre de Jesucristo. Pero sin más preámbulos, ¿cómo era tu vida y tu corazón antes de conocer a Cristo? Te podría decir que no tenía mi vida en orden. Vivía y hacía lo que yo quería. Am, Muchas de las veces fue porque no tuve un hogar ordenado, porque no me dejaba disciplinar. Era muy rebelde en todo lo que hacía. No me importaba, pues, las personas, no me importaban mis acciones. Una, una vida, pues, arrebatada, acelerada. Escuchaba muchas veces decir de mí que era una persona muy arrebatada, muy acelerada, que tenía un carácter fuerte, que era muy, pues, violenta al hablar también. Esa rebeldía, ¿de dónde viene esa rebeldía? Pues de no tener un ejemplo sano, de no tener un hogar ejemplar, la falta de padre, la falta de mi madre, porque pues soy la mayor de cuatro niños y desde muy pequeña tomé ese rol de tratar de cuidar de mis hermanos lo mejor que pudiera porque era muy caótica mi vida desde niña. Mi papá no estaba la mayoría del tiempo, mi mamá siempre estaba ocupada en otras cosas. Los pocos recuerdos que tenía de mis papás de niña era cuando peleaban, cuando mi papá tomaba, que golpeaba a mi mamá, peleas, insultos. Entonces, como era tan caótico yo desde niña, y yo siempre he dicho que Dios puso ese espíritu de protección sobre mis hermanos porque yo siempre o los movía a un lugar donde no escucharan, o les ponía música, o les ponía un video, o simplemente cada que veía que se estaban poniendo malas cosas, los alejaba de la situación. Me acuerdo un momento que se puso tan intenso que yo subí a mis hermanos al carro, pero por yo no saber manejar, pues obviamente me desesperé y fueron varias las ocasiones que tuve que tomar ese rol de protección, ese rol pues de hermana mayor para poder proteger la niñez de mis hermanos. ¿Qué edad tú tenías en esos momentos? La, la última vez o la vez que te puedo recordar, te pudiera decir que desde los 12 en adelante. ¿A corta edad, pastor? Sí, es una edad crítica, vulnerable. Y aún así tuviste la valentía de proteger a tus hermanos mayores, ese instinto que Dios nos da de protección. Eso es increíble. Entre todas estas cosas, ¿qué mentiras o cosas te marcaron que llega el punto en que tú misma te las empiezas a creer viviendo en tanto caos? Que venía al mundo a su, bueno, que sí, que venía al mundo a sufrir. Obviamente no por que ahora ya sé, ni mucho menos porque por la misma razón que la que sé ahorita, que pues obviamente como cristianos venimos a ser perseguidos pues sí, a ser perseguidos porque somos siguientes de Jesús, sino antes que venía
a este mundo a sufrir, o sea, que no era valorada, que no era necesitada como hija, que no era necesitada como ser humano, porque después pasaron más cosas cuando el enemigo tomó completamente control sobre mi hogar. Obviamente a mi papá al no controlar su vicio, a mi mamá manipular, a mentir, a no ser dirigida como mujer valiosa, em, sucedió pues abuso sexual. Y eso fue lo que abrió totalmente la puerta al enemigo para pues persuadirme a pensar que no tenía valor, que mi vida no tenía valor, que no valía nada como mujer. Él empezó pues el suicidio, poco a poco empezó pues las drogas, empezaron los noviazgos que no tenían sentido, los noviazgos mundanos, obviamente empezó la inmoralidad sexual, entre ello las amistades falsas, demasiadas cosas que me pasaron a causa de ese incidente que conlleva a no valorarme a mí misma como mujer. ¿Te diste cuenta o nos estamos dando cuenta que aunque tú vivías un hogar, asumo que no era cristiano, ¿verdad? Eh, el enemigo, el diablo, estaba haciendo su trabajo, que lo dice la palabra que él vino a matar, a robar y a destruir. Y aparte que estaba ya destruyendo en aquel momento el núcleo familiar, también te atacó directamente a ti diciéndote mentiras, dejándote pasar por todas estas cosas malas y te estabas creyendo todas esas mentiras, que no valías nada. Eh, ¿Qué impacto, además de todo ese dolor, hubo en tu vida? Como lo que acaba de decir usted, como mi hogar no era cristiano, mucho menos estaba cubierto, la desesperación obviamente de niña, la desesperación de ver todo lo que estaba pasando y de ver que mi mamá no despertaba y de ver que mi papá hacía lo que él quería. Ellos tenían, por ejemplo, una vida de lunes a sábado y el domingo, cuando se trataba de ir a la iglesia en la religión, era otra cosa totalmente distinta. O sea que cuando salíamos de cierto lugar o de cierto ambiente, el enemigo tomaba otra vez el poder de cualquier situación y yo hubo un tiempo donde me enojé con Dios, porque en varias ocasiones cuando mi papá estaba haciendo lo que él hacía, yo me acuerdo que yo oraba y como quiera pasaba lo que tenía, lo que pasaba. Y me enojé tanto con él que en un momento estábamos pasando por un momento económico muy fuerte. Entonces yo opté, porque es muy común en la cultura mexicana, yo opté por buscar a dioses falsos de este mundo. Yo opté porque como estaba tan frustrada y estaba tan enojada de todo lo que estaba pasando, y obviamente uno de niño no entiende los procesos, ni mucho menos se me había hablado del camino de Dios, mucho menos se me había hablado de la palabra, o se me hablaba, pero eran cosas que uno pues no le pone mucho la atención. El impacto más fuerte en mi vida fue dejar a Dios. Fue no confiar en Él, en los procesos que estaba haciendo en mi familia y arrodillarme ante ídolos de este mundo. Y fue literalmente entregar mi alma, entregar pues todo, entregar mi vida en manos de esa estatua a la que yo opté por creerle, opté por hacerle demás sacrificios, hacer muchas cosas que en su momento no sabía la consecuencia de lo que estaba haciendo. Yo simplemente estaba enojada, estaba frustrada, estaba herida. Y como Dios no me respondía en su momento, dije, yo opté por buscar lo que hay en el mundo. Y siento que aparte de ser el abuso sexual y la violencia doméstica que viví, todo eso conllevó a hacer ese acto que ahorita en su momento sé lo que fue la consecuencia y sé las puertas que abrió espiritualmente. Viví lo que fue la liberación, que fue también un impacto grande en mi vida.
y te pudiera decir que fue eso, aparte del abuso sexual y la violencia doméstica, el idolatrarme de este mundo, el dejarme llevar por ello. Tú estás casada en estos momentos. Sí, ¿Cómo ha sido ese transcurso con todas las cosas que tú viviste como niña y ahora estás casada? Tú sabes lo que es el bien y el mal por lo que viviste con tu familia. ¿Cómo fue esa transición de ahora tú siendo la mujer de la casa que edifica la casa? ¿Me puedes hablar de eso? es difícil. No fue fácil porque en mi camino con Dios lo más difícil que ha sido es enfrentarme a mí misma, reconocer y verme al espejo y en mí misma y saber lo que carnalmente o espiritualmente por cadenas generacionales heredé de los dos de mis padres, porque ellos no pelearon sus Goliat, ellos simplemente se dejaron llevar por la vida y aprendí desde que me casé y vi en mí pocas de las acciones que vi en ellos. Y fue difícil reconocer y mirarme a mí misma y examinarme a mí misma que lo que yo estoy haciendo ahorita era lo que ellos hacían antes. Y le doy gracias a Dios que me dio la sabiduría, el discernimiento de que, y escuchar al Espíritu Santo de decir no, literal, en cosas que, por ejemplo, en la violencia. Porque muchos dijeron en mi pasado, no es que tienes un carácter fuerte, pero la verdad es que no es un carácter débil, de la consecuencia de los actos que te hicieron en la niñez. Y parte de ello fue aceptar que necesitaba terapia, fue aceptar que necesitaba acercarme. Yo no me acerqué a Dios ahorita de casada, fue porque hubiera, pudiera decir que fue porque yo quise, pero yo me acerqué a Dios porque era la única forma en la que yo podía cambiarme interiormente y lo tuve que aceptar a golpes. No fue porque yo hubiera querido, fue porque a como fue pasando el tiempo, viendo las acciones y las consecuencias que estaba dañando como me dañaron a mí, fue muy frustrante y me dio mucho miedo porque obviamente yo lo viví y yo no quería yo no quiero dañar a los futuros hijos que Dios me dé. Yo no quiero dañar a mi pareja. Yo quería controlarme a mí misma. Yo no quería tomar, literal tomar, porque era algo en lo que no tiene mucho que Dios lo quitó de mi camino. Quiero decirte que fue meses y sigo trabajando en ello, pero en cosas generacionales que se me transfirieron, que Dios me dio la fuerza de romper con eso, con esas cosas. Jocelyn, has estado tú mencionando varias veces la violencia doméstica en tu hogar, el abuso sexual, y has dicho que personas dicen que eres fuerte de carácter, pero puedes abundar tal vez, describir eh, cómo la violencia doméstica afectó tu forma de amar y confiar con tu esposo. Eso mismo de lo que acabo de decir. No aprender la manera correcta de respetar, Ok. no aprender la manera correcta de amar, no tener el fundamento de saber, sabes que esto no se debe de decir, no debes de manipular, no debes de mentir, no debes de, as- de querer manipular, de querer controlar, porque eso fue con lo que yo viví. Y en cierta manera, viceversa, ¿qué es lo que debo de recibir yo? Ujú, ¿Cómo debo de ser yo respetada? ¿Cómo debo de ser yo valorada? Te trastorna mentalmente la realidad de cómo es un amor puro y verdadero, porque no lo viste. Es como creces, por ejemplo, y no te enseñan, pues algo, no te enseñan, no sé, no te enseñan a comer dulce. Y cuando creces de adulto, si te dan un dulce es raro, no sabes cómo reaccionar, claro, no sabes cómo darlo, que no te lo dieron de claro. niña. Eso quiere decir que lo que pudiste aprender en ese círculo de violencia, pues por la falta de la presencia del Señor fue la manipulación, la mentira, y eso lo utilizaba, esas herramientas dolorosas las utilizaba para autoprotegerte, porque no conocías nada más.
pero tuvo que haber un día un rompimiento donde tuviste que renunciar a esa vieja vida que tenías y permitirle al Señor que te transformara para dejar la manipulación, dejar la mentira y permitir que sea el Señor que dirija tu hogar. Sí, eso fue fue meses antes porque obviamente como Dios dejó que fuera mi niñez, también me ha bendecido y me sigue bendiciendo ahorita de adulta. Pero llegó al punto donde ni los amigos, ni las drogas, ni el alcohol, ni la situación, ni lo que me comprara, ni lo que hiciera, me sacaban el vacío que sentía por dentro. Yo sabía que algo estaba mal conmigo, pero yo no lo quería reconocer. Yo sabía que algo me faltaba, yo tenía esa necesidad de que algo me faltaba, no me sentía feliz, no me sentía, no sé, con gozo, no, y aunque yo intentara, porque en verdad les digo que Dios ha, ha tenido mucha paciencia conmigo porque yo he sido terca de muchas maneras y todo fue porque no quería perdonar. Mm. Quería yo ser la justicia por mi propia mano. Quería yo hacer sentir, no solamente por lo que me pasó, sino yo quería hacer sentir a otra persona lo que yo sentía. Yo herí a mucha gente cuando yo estaba fuera del Señor, sea amistades, eh, a mi mamá, por ejemplo, a mis hermanos. Yo dañé a mucha gente porque yo quería hacer justicia por mis propias manos y todo fue porque yo no quería perdonar. Pero en el punto de quiebre, cuando yo reconocí que yo había intentado de todo, pero nunca había intentado reconciliarme con Dios, nunca había intentado darle una oportunidad a Dios de volver a llegar a mi vida, porque yo seguía con mi vida, ya dije que me hinqué a otras imágenes, pero nunca en mi obscuridad no le había dado a Dios el te necesito que entres a mi vida. Entonces yo fui a un retiro espiritual donde decían que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, y obviamente cuando creces con religión no te hablan mucho de él, pero fui porque dije, bueno, lo voy a intentar, ¿qué puede pasar? Y en la primera reconciliación, obviamente porque Dios ya sabía todo lo que yo traía cargado, lo primero que Él me hizo o me trajo a mi espíritu era perdonar a la persona que abusó de mí, era perdonar a la persona que me hirió tanto. Y yo me retuve porque estaba entre lágrimas, estaba llorando como niña chiquita y, y dije que no, pero lo volví a escuchar en ese mismo momento, fueron como 3 veces que él me lo dijo. Entonces yo di el paso adelante porque fue como en una actividad. Si alguien quiere perdonar a cierta persona que le hizo daño eran puros hombres masculinos. O sea que si un hombre masculino te había herido en tu vida y tú querías perdonarlo, tú puedes dar el frente y abrazar a esa persona y obviamente ellos, pues por la descendencia del Espíritu Santo, te iban a hablar y, ¿verdad? Y fue justo lo que pasó cuando yo di el paso enfrente, yo abracé a esa persona y no sé cómo explicarte que esa persona dijo justo las palabras que yo desearía que el hombre que me hirió me dijera cuando yo le quería dar el perdón. Y fue algo tan hermoso que no me expliqué cómo eso era lo que necesitaba mi corazón. Cómo fue que yo simplemente a dar la llave de perdonar, no porque lo sintiera, porque mucha gente piensa que dar el perdón es porque lo sienten, es porque es un sentimiento que, bueno, yo siento perdonar a cierta tal persona y ya. El perdonar no es solamente un sentimiento, el perdonar es la liberación y eso fue lo que me pasó ¿Cuándo decidiste rendir tu vida completamente a Jesús? en ese mismo día, Ese mismo día. Ah, pero fue un proceso. Y fíjate, cuando ella estaba pasando por todo este ciclo de violencia, de tristeza, de depresión, todos estos ataques del enemigo, la palabra nos dice en Efesios 2:1 que en el pasado, antes de creer en Cristo, ¿verdad? De servirle al Señor, estábamos muertos, ¿verdad? En nuestros deleites y en nuestros pecados.
Y toda esa maldad, usabas todas esas herramientas del enemigo para herir a otra persona. Pero en ese momento que decidiste abrir la puerta al Señor, permitiste cumplir lo que el Señor nos dice en Juan 8:32, que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Perdóname si me equivoco, pastor, pero muchas personas, y me incluyo yo, porque yo lo hacía antes, yo decía que ya conocía a Jesucristo, pero yo no había perdonado a ciertas personas, Mm, o me había perdonado a mí de cosas que yo hice y daños que yo hice. Y yo decía tener a Jesucristo en mi corazón. En mi opinión personal, yo creo, nosotros no podemos decir yo tengo a Jesucristo en mi vida cuando nosotros no hemos perdonado a un hermano. Porque el Amén. Señor desde el principio nos enseña a perdonar, y que no tomemos cuenta de cuántas infracciones las personas han hecho en contra de nosotros. Amén. Nosotros no solamente perdonamos a esa persona por ser esa persona, nosotros perdonamos por nosotros mismos. Cuántas faltas yo no le hice a mi papá o cuántas faltas mi hijo no me ha hecho a mí. Si yo le guardo ese rencor a mi hijo, me lo estoy guardando a mí mismo. Y a veces cuando odiamos a las personas, le guardamos ese rencor, esa ira, pensando que le estamos haciendo daño. Mano, no, es nosotros mismos los que nos estamos haciendo daño y cuando nos damos cuenta y soltamos eso, es como que, wow, Mm, maravilloso. Es un alivio muy grande. Claro, pero lo que estás hablando sobre el perdón, Jesús lo enseñó en Mateo 18, que Pedro le había preguntado que cuántas veces debería de perdonar a alguien y Jesús le dijo 70 veces 7, 70 veces 7. Y por más que tú lleves cuenta, se te va a olvidar cuántas veces. Y si se te olvidó la cuenta, empieza de nuevo. ¿Me entiendes? Y el perdón es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Y mientras más tú perdones, eso se va a sentir en tu alma, en tu corazón y te va a salir natural. Y el perdón es para nosotros liberar nuestras cargas con el Señor. Porque tú puedes pedirle perdón a alguien, esa persona no perdonarte, pero ya tú cumpliste con el Señor entregarle esas cargas. Sí. En mi ¿Entiendes? proceso, por eso dije que el perdón no es para que lo sientas, porque hay veces que uno no siente. Yo no, yo en mi carne yo digo, bueno, pero y entonces ellos, pero luego empiezas a juzgar. ¿Y quién eres tú para juzgar? Entonces empiezas a resentir en tu corazón y empiezas a hacer, pero hasta que no descubres lo que es el poder de simplemente decir, ¿sabes qué, Dios? Yo perdono a cierta persona, porque justo eso me pasó. Cuando yo decidí perdonar, entonces Él me mostró que esa persona también era víctima de eso mismo que Él me hizo. Entonces Él me habló y me dijo, lo que pasa es que a Él también le hicieron lo mismo. Lo que pasa que entonces el que se lo hizo a Él también le pasó lo mismo. Pero entonces porque, no sé, porque esa persona no conocía a Jesús, no tenía la sabiduría, o simplemente Dios no lo escogió a Él para romper cadenas, eh, y volvió a hacer lo mismo. Entonces, cuando él me dice eso a mí, cambió mi perspectiva totalmente, porque yo ya tenía encaminado con el Señor, yo ya tenía, entonces cuando él me dice eso a mí, entonces yo, en vez de sentir lo que sentía, yo sentí misericordia por esa persona, porque Amén. entonces Dios, tú me estás diciendo a mí que este mismo dolor que yo siento ahorita, él lo pasó antes, o bueno, no tanto el dolor, pero entonces tú me estás diciendo a mí que él también pasó por eso y por eso me lo está haciendo a mí. Entonces, ¿sabes qué? Lo perdono y mejor sánale a él su herida para que, o búscalo a él, o restáuralo a él para que no lo vuelva a hacer con alguien más. Porque es algo muy pesado, es algo muy doloroso que no, te pudiera decir que hasta ahorita no cualquier hombre o mujer que pasa por eso sale adelante después de eso. Es una marca que te mancha y quisiera yo decir ahorita que simplemente si no te acercas a Dios, si no lo buscas a Él, no sobresales, no piensas diferente como yo llegué a pensar en ese momento. El Señor te quitó las vendas, te abrió los ojos y Exacto. te dejó ver el patrón de las cosas que estaban pasando en tu familia. Y no todo el mundo lo ve. Y algunos que ven se hacen los locos, por decirlo así, y no toman acción. Amén. A veces nosotros pagamos no quiero decir los pecados, pero no, a veces nosotros pagamos por
la omisión de las acciones que nuestros padres no hicieron. Hay cosas que ellos debieron haber enfrentado, y no por juzgar a nadie. Sí, sí, sí. Pero me cojo yo como ejemplo. En mi familia, nosotros, todos los varones, hemos sido divorciados. Hemos estado casados, nos hemos divorciado y muchas de las veces han sido por infidelidad. Ujú, Yo soy producto de una infidelidad. Yo ujú, soy un hijo bastardo. Y cuando yo me divorcio, al pasar de los años, yo me doy cuenta que lo que yo hice fue un patrón de lo que familiares míos hicieron. ujú, Lo he visto en familiares bien cercanos, familiares bien ajenos. Y esto no es por excusar, porque Dios es claro que el pago de pecado es muerte y todos somos juzgados individualmente. Pero hay cosas que nosotros, por generación en generación, nadie las confronta y no tenemos las conversaciones o las acciones que tenemos que hacer y seguimos andando. ujú, Mano, como cuando hay veces que yo tengo conversaciones que yo sé que debo tener con mi hijo y sé que es una conversación fuerte y a lo mejor no la quiero hacer ese día y sigo andando. ¿Qué pasa? Pasan días, semanas, meses y nunca tenemos esa conversación. Y cosas como estas suceden. ujú. Quiero dejarte saber que las acciones de nuestros padres afectan a los hijos. Las acciones de nosotros van a afectar de una manera positiva o negativa. Entonces, quiero aclararte de que no es que tu papá no escogió, Dios no escogió a tu papá para romper esas cadenas. El Señor nos ha dado el libre albedrío para tomar decisiones. Y de seguro alguien le habló del Señor y no le abrió las puertas al Señor. Si él hubiera recibido al Señor, él hubiera conocido la verdad lo hubiera hecho libre y él podía tomar la decisión con la autoridad que Dios nos ha dado de clamar al nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesús, romper por esas cadenas generacionales, esas maldiciones generacionales. Pero te toca a ti que tomaste, que recibiste las consecuencias de esas maldiciones generacionales, renunciar a ellas. Para que cuando tú tengas tus hijos, ya eso no corra a tu generación. Eso ha sido lo que más, en lo que más he pensado. Como, o sea, como yo lo recibí como víctima y es como cuando tú sabes que tanto duele algo, tú no se lo deseas a alguien más. No quisiera que por mis errores o por no querer aceptarme. Por eso dije que lo más difícil es confrontarme a mí misma, porque es muy fácil corregir a todo mundo, muy fácil ver en todo mundo lo que le hace falta o sabes que esta persona me hizo tal cosa y así, pero es más difícil sentarte tú, confrontarte a ti mismo y decir, ¿por qué estás haciendo tantas cosas? ¿Por qué piensas así? O sea, yo lo he hecho obviamente con Dios sentada, pero en veces yo me capto al día con día reaccionando, diciendo cierta cosa que yo sé que no está bien y entonces corro al cuarto de oración que tengo y he llorado porque he descubierto que muy dentro de mi corazón soy orgullosa, tengo cierta intención de malicia y pues como cristiano analizarte el día con día yo siento que ha sido lo más difícil para mí, como corregirme a mí misma y decirle a Dios, ¿sabes qué? Perdóname, lo hice malintencionalmente porque no sabía, porque no tenía conocimiento. Gracias Espíritu Santo porque me diste el discernimiento y seguir pero sin tenerme, sin señalarme a mí misma, sin dejar que el enemigo me malinterprete las cosas porque al final de cuentas nos vamos a equivocar mucho. Pero eso ha sido lo que he tenido que, como ha sido la llave para seguir quebrantando cosas generacionales. Eso, el ayuno, la palabra de Dios, porque no se acaba aquí. No solamente fue la violencia doméstica y la violencia y el abuso sexual. Ha sido al diario, el palabreo, el compartir, el amar correctamente, el perdonar, el no ser orgullosa, el examinarme a mí misma, el, el ser una mujer virtuosa, porque obviamente yo no crecí viendo eso, el ser una mujer virtuosa, el someterme a un hombre, también fue mucho, como fue a un hombre el que me dañó, yo
en el transcurso de mi juventud y cuando me casé de recién casada, para mí someterme a un hombre era lo más difícil que podías decirme, porque yo crecí en una casa donde la mamá decía, yo no necesito un hombre, yo puedo sola. Pero al mismo tiempo yo la veía desgastada, yo la veía como no era feliz, yo la veía como ella no podía sostener un hogar sano, porque al final de cuentas salí yo rebelde, luego salió mi hermano, luego venían caos y más problemas y más cosas. Entonces, la verdad de Dios me confrontó de esa manera por ahí también a lo que es el orden de Dios ante sus ojos, lo que es la necesidad del hombre en la casa, lo que es respetar al hombre con el que tienes, lo que es un orden familiar. Cuando, aparte de que me confrontó eso, cuando empecé a leer la Biblia también de la idolatría, me confrontó bastante por lo que había dicho antes de que me hinqué otras imágenes, pero aún así en la religión católica, aún así me confrontó demasiado la palabra de Dios en el sentido de que no te amarás a Dios con todo tu corazón y o sea, para mí eso significaba que no me hincaría a otras imágenes. La iglesia, la iglesia católica, yo vengo de una iglesia católica. Toda mi niñez yo fui bautizado en la iglesia católica. Y yo sé, yo lo único que me acuerdo de la iglesia católica, nosotros íbamos los domingos, teníamos el servicio, y antes de irnos teníamos que ir a rezarle a la Ave María. Amén. No sé si me acuerdo si eran 7 Padre Nuestros y 2 Ave María, y después Justo. teníamos que ir a ver al Padre y confesarnos. Y la palabra, si no me equivoco, pastor nos dice que nosotros no llamaremos a Padre a nadie en la tierra. Solamente el Padre que está en los cielos. Solamente hay un Padre. Eso me empezó a confrontar. Eso fue un poquito antes de mi bautizo. Porque yo todavía perdoné a cierta persona, yo seguí con mi vida. Entré a la militar, pasó tiempo, conocí a mi esposo, me casé con mi esposo. Y justo cuando me casé, que yo hasta ahorita lo sigo diciendo, le digo a mi esposo que Dios me sacó de su vida por un momento, fue 4 meses, para corregirme, para establecerme, porque en esos 4 meses que yo me aislé del mundo, de mi familia, de mi esposo, y que literal éramos Dios y yo cara a cara, eso me empezó en mi espíritu a redargullir demasiado, a redargullir demasiado, demasiado. No mucho, no había leído la palabra de Dios mucho, pero empezó a llamar en mi espíritu el bautizo de Juan el Bautista. Cómo fue que o sea, que se metieron todos al agua. O sea, cómo fue el ejemplo de que Juan el Bautista bautizaba, pues, pero se sumergían todo el cuerpo completo en agua y salían pues empapados de agua. ¿Por qué mi bautizo no fue así? Ok. Y porque yo no confesé con mi boca que yo creía en Jesús, porque tuvo que ser de niña. Eso fue lo primero que empecé a cuestionarme. Y luego lo siguiente fue lo de las imágenes. Lo siguiente era confesar mis pecados a un hombre y que ese hombre me dijera que mis pecados ya estaban perdonados solamente con ir a orarle a una tercera imagen que ni siquiera está en la Biblia. Eso también me empezó a confrontar y yo tuve una plática con mi papá y literal él me dijo, yo no quiero que tú rompas una costumbre de la familia, Oh, pero Dios no es una costumbre. Eso fue lo primero, como, o sea, dañó mi corazón porque pues carnalmente obviamente pues viene de generaciones de ser católicos, pero obviamente en el momento dije, pero Dios no es una costumbre, Dios es más que una costumbre. Entonces ya cuando automáticamente Él me dio la respuesta que yo quería, bueno, no me dio la respuesta que yo quería, sino me dio la respuesta que contestó la petición de mi corazón, ya dije, sabes que aquí yo voy a empezar a buscar más, busqué terapia, pero justo cuando busqué terapia cuando estaba en Polonia, la terapeuta era cristiana. Gloria. La terapeuta era cristiana y era una señora avanzada de edad, te quisiera decir unos 70 años, y llena del Espíritu Santo porque en cada sesión que yo tenía había liberación espiritual, cada sesión en la que yo iba. Entonces, como a la séptima sesión, yo le dije, necesito que me hables un poquito del bautizo. Y ella sonrió, una sonrisa muy grata, pero yo no sabía por qué, yo simplemente le dije, necesito, qué es lo que representa el bautizo? Porque es algo, para mí, le dije, no entiendo en mi caminar qué es lo que representa el bautismo, entonces háblame de ello. Y ya ella me dijo
que era una representación pública de que yo reconocí a Jesús como mi único Señor y Salvador. Y dije, yo me quiero bautizar. ¿Estás segura? Sí, yo me quiero bautizar. Entonces ya después de ahí fui con el chaplain, que son los que están en la militar, y me hicieron varias preguntas, que por qué quería yo bautizarme, que qué era lo que, cuál era mi pensamiento, y le dije simplemente porque yo quiero tener una relación con Jesús. Yo quiero tenerlo en mi vida. Y quiero que el mundo sepa que yo quiero una relación con Jesús y yo quiero declararlo como lo único que tengo. Y justamente fue el día de resurrección en el 2024. No, Mike. Gloria a Dios. Y me bauticé en un lago. Hicimos una caminata como de una milla, como 15 personas. Iban conmigo caminando. Se me hizo tan hermoso. Iban conmigo caminando, escuchando alabanzas. Y cuando llegamos al lago, me bautizaron y fue algo tan precioso. Pero ahí fue, después de ello, ahí fue cuando totalmente se me quitó la venda de los ojos. Fue, Gloria a Dios. Pero mira, hermosa experiencia, pero quisiera darle un poquito para atrás para beneficio de amén. todas, especialmente las damas, y algo crucial. Todo este proceso, tú has hablado que te refugiaste en malas amistades, en drogas, en alcohol, en la idolatría, en tantas cosas negativas. Tú mencionaste que te llegaron hasta pensamientos suicidas, ¿verdad? ¿Me puedes hablar de eso? ¿Qué es lo que tú pensabas? ¿Cómo eso te tocó? Porque hay personas que dicen, sí, yo pasé por violencia doméstica, pasé por violación, me llegaron pensamientos suicidas o traté de suicidarme. Expresa esa parte y cómo fue tu cambio de pensar, porque lógicamente te tenemos aquí. Y después con esta experiencia hermosa que Dios te quitó el velo, viste la vida diferente. Explícame un poco de eso, por favor. Pues cuando pasó lo de la violencia, el abuso sexual, yo, yo me acuerdo que yo me daba asco a mí misma. Fue algo donde el enemigo empezó a atacarme mucho la mente, que a lo mejor yo lo provoqué, que a lo mejor lo que traía puesto, que a lo mejor era la situación, que a lo mejor era que la persona estaba tomada, que a lo mejor era que fue mi culpa, que pues que no valía nada, que mi dolor se iba a acabar si yo me iba de aquí. O sea que si yo mañana, si yo mañana no me levantara, todo el mundo iba a estar bien. Fue tanto lo que yo me creí que se me nubló la mente y yo me metí a un baño. Estaba en mi casa, yo me metí al baño y yo agarré un objeto para tratar de cortarme las venas, pero me acuerdo que hubo algo que no me dejó. Era como, era como una resistencia muy, o sea, todo estaba pasando en mi mente, pero físicamente era una resistencia muy grande que no me dejaba hacer nada. O sea, que me estaba como, ¿qué estás haciendo? O sea, despierta. Y yo todavía como con la mente nublada, como quisiera decirte que yo veía negro, pero otra, otra voz exterior a la que yo veía, yo escuchaba, ¿qué estás haciendo? Y no procedía de ahí. No me dejaba proseguir de ahí. Entonces yo me acuerdo que le grité a mi hermana que viniera, porque era el punto que yo no podía ni controlar aquí ni controlar aquí. Solamente me salió Karime, el nombre de mi hermana, y mi hermana entró al baño, y cuando ella entró al baño como que desperté, como que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y lo tiré y me dijo, ¿qué tienes? Y le dije, no, nada. Pero como en el momento Dios tuvo tanta misericordia de mí que no me dejó hacer eso, yo pude llamarle a mi hermana y automáticamente pues dejé todo. Fue como un despertar, como, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y aparte de eso, yo no pude resistir. Yo siento que lo más doloroso que pude hacer fue quedarme callada después de lo que me pasó. Fue algo que no pude, que no sé cómo describirlo, pero es algo tan pesado que te inunda el corazón, te inunda la vida, tienes miedo, tienes terror, no,
como nadie sabe, nadie te puede proteger, como nadie sabe, nadie puede quitar a esa persona del mismo cuarto que tú, como nadie sabe, nadie puede alejarte de esa persona, como nadie sabe, estás expuesta a que en un ratito otra vez vuelva a pasar, e incluso intentó volver a pasar, y fue cuando yo rompí con ello, porque aparte de que yo me sentía mal, me sentía cargada, me sentía frustrada y me sentía depresiva, yo no quería, yo le decía mucho a mi mamá porque me refugiaba mucho en ella, llévame contigo, no me dejes aquí, muchas cosas, y mi mamá me decía, pero ¿por qué? Le digo, no, nomás llévame contigo, no quiero estar aquí. Muchas veces, a pesar de que yo, como les había dicho desde el principio, yo era la que se quedaba con sus hermanos, la que los protegía a ellos, pero cuando esa persona estaba en la casa y ella no estaba en la casa, yo estaba expuesta pues, a cualquier otra cosa. Y fue justo lo que pasó, a pesar de que yo no quise decir nada porque tenía miedo, porque eso es justamente lo que hace el enemigo, que te mete miedo y que no te mete en un plan de víctima, te mete en que no hables, no puedes hablar, no tienes que hablar. Este, cuando esa persona quiso hacerlo por segunda vez, yo pude forzarme fuera de ahí y yo le dije a mi hermano y mi hermano me dijo, no me acuerdo que me dijo, ¿estás segura? Le dije sí. Dijo, bueno, de ahora en adelante para donde sea que yo voy, tú vas a ir. Ok. Me sentí tranquila, pero luego después de ahí, esa persona tendía a físicamente como agarrarme el brazo, agarrarme la pierna o sentarme en sus piernas. Y yo dije, sabes que yo tengo que decir algo, porque yo no puedo vivir así. Entonces, esa persona quiso agredir de nuevo a mi mamá. Estábamos en la camioneta, se puso muy fea la cosa, yo estaba atrás y yo simplemente le dije, ay mamá, es que tú tienes que dejarlo porque puedo decir eso. Lo que tú estás sintiendo de tu corazón. Entonces yo le dije a mi mamá, tú tienes que dejarlo porque tú no sabes lo que él me hace. Entonces mi mamá voltea y me dice, ¿qué te hace? ¿Te pega? Y yo en ese momento me quedé muda. Algo me tomó que me quedé muda, no pude hablar. Y nomás le hice así y estaba llorando. Te regaña y lo negué otra vez con la cabeza. Y luego me quedé tranquilo y le dije, ¿pero qué te hace? Dime. Y no le podía decir. Entonces ella me dijo, te hace lo que yo estoy pensando que él te hace. Y fue como un llanto de un alivio tan grande que no puedo explicártelo. Y fue un alivio, fue un derramar de llanto, fue que eso se lo confirmó a ella, se lo confirmó a cierta persona y hasta ahorita te puedo decir que lo niega, que no, en su momento pidió perdón porque creo que pues obviamente fue el quebranto de mi familia, pero ya después cuando yo lo confronté, lo volví a negar, o sea que fue otra frustración más que llegó a mi vida. Y y fue más, viví de víctima, o sea, viví pensando que no valía nada, que nunca me iba a casar, que nunca iba a encontrar a un hombre, que obviamente todos los hombres son iguales. Tuve un noviazgo donde también viví casi lo mismo. eh, Maltrato también, o sea, narcisismo. Viví literal lo que es la personalidad de mi papá en otro hombre y de hecho íbamos casi a llegar a comprometernos cuando Dios me sacó de ahí deprisa, me sacó de ahí porque me enteré de varias cosas y y después de ahí seguí con mi vida, seguí con mi vida y hasta que yo no decidí vivir más como víctima, darme la oportunidad de sanar, darme la oportunidad de perdonar, fue que cambió todo automáticamente. Cuando yo le dije a Jesús, sí, ven y toma control, todo empezó a cambiar muy rápido. Me aceptaron en el army, me fui de la casa, luego me casé con mi esposo, luego me bauticé, luego regresé y volvió a pasar otra cosa que a causa de los caminos que yo tenía de joven, mi carrera militar se puso en pausa porque me encarcelaron. Pasó algo que yo no me lo esperaba, nadie se lo veía venir. Pero obviamente siento que ha sido el proceso de fe más grande como cristiana. Siento que ha sido el proceso más entre yo demostrarle a Dios que yo no lo voy a dejar a pesar de lo que me pase, que yo no lo voy a dejar porque yo me bauticé en abril, regresé aquí a mayo y justo cuando yo iba a ver a mi mamá el día
del Día de las Madres, me detuvieron en el aeropuerto. Me llevaron presa, me leyeron los cargos, estuve ahí 15 días. Gracias a Dios me dejaron ir por, por buena conducta, bueno, porque no tenía récord criminal y por mi trabajo. Y ahí fue donde empezó la pausa en mi carrera y ahí fue donde empezó el camino más, te podría decir que más largo de mi vida. En, o te sometes a mí o te sometes a mí. O vas a hacer mi voluntad o vas a hacer mi voluntad. A veces el Señor nos abre la puerta para que nosotros vengamos tranquilamente, pero a Amén. veces el Señor tiene que dar un par de cantacitos aquí y allá para que uno se enderece a la buena o a la mala. Te pregunto, ¿se puede decir cuando tú sales al mundo buscando las cosas mundanas, amistades, malas relaciones, alcohol, drogas y alguna, esto tú lo haces en busca de un amor para llenar tu corazón y llenar tu alma? Y la razón por la que te pregunto es porque yo cuando estaba roto, especialmente en mi juventud, yo buscaba mujeres. Ujú. Yo Yo estaba buscaba roto. dañar, dañar. Como yo no quería perdonar, yo buscaba dañar a un hombre porque un hombre me dañó a mí. Como te dije, hacer venganza por mi propia cuenta. No quería yo los, no sé cómo explicarles. Ahorita yo amo a mi esposo, lo amo demasiado. Sí. Y pues ahorita es totalmente diferente. Pero yo veía a un hombre y me daba rabia. Era como, yo veía a un hombre y hágase de cuenta que yo quería jugar con él. Obviamente que es mentira, porque pues a la que me dañaba era a mí misma. Ujú. La que sufría era yo. Pero yo buscaba más el alcohol y las drogas para sedar las heridas de mi corazón, para sedar lo que estaba pasando en la mente, para no aceptar la realidad que estaba viviendo. Yo no quería aceptar que todo eso me había pasado. Yo no quería aceptar que cierta persona me dañó. Yo no quería aceptar que mi vida no estaba bien. Yo no quería aceptar que pues todo lo que viví, yo no lo quería aceptar. Y me pasaba que cuando estaba buena y sana, o sea, ponle después de tomar que me ponía, pues que se da la cruda, ¿verdad? Que se dice. Lo único que me pasaba por la mente eran las escenas. Escenas y escenas y escenas, otra vez y otra vez. Eso, poner una canción, o mi corazón estaba sensible a lo que sea que a lo que tú, no sé, veía un papá con una niña y a llorar, veía, no sé, veía cierta cosa, no sé qué, una canción, simplemente con las canciones, porque desde niña yo cantaba, desde niña he cantado. Entonces yo escuchaba una música mundana y me ponía a llorar y entonces, no hombre, voy por un 6 o voy por una cerveza y se me va a pasar. Pero así, o sea, fue una cadena que se fue más en la perspectiva de que la figura masculina la odiaba, la detestaba, no la quería. Yo podía sola, llena de ego. Las drogas era para no asimilar la realidad que me estaba pasando. ¿Qué significa hoy vivir como hija de Dios y no como víctima? No sé si me podrías entender cuando te diga que estoy muy agradecida con Dios que me dio la oportunidad de vivir todo lo que he vivido y que me dio la oportunidad, no la oportunidad, que literal me trajo, vas, vas a, vas a estar conmigo porque vas a estar conmigo, vas a permanecer en mí porque yo digo que tu vida depende de mí, porque cada mujer o hombre que yo conozco, por lo que yo he pasado y por lo que yo he sentido y porque lo viví yo misma y porque yo sé lo que duele y lo que siente, de mi corazón sale una palabra de aliento para esa mujer y para ese hombre, sea en la situación que sea, porque obviamente lo estamos hablando aquí, me ha pasado, pues, así que un mix de muchas cosas, y obviamente me han pasado porque Dios ha dejado que me pase, y porque Dios sabe los planes que tiene para mí, pero sinceramente te puedo decir que yo puedo entender
porque lo viví, el rol de un niño viviendo violencia doméstica, de una mujer viviendo lo mismo, de un hombre siendo abusivo. Puedo identificarme por lo que yo viví, ayudar a otra persona, ser libre, sabiendo que tengo un propósito con Dios, sabiendo que no estoy sola, sabiendo que puedo ser feliz, sabiendo que hay más que lo que yo me esperaba de mí misma y sabiendo que mi vida depende de Él. O sea, que no importa lo que ni el enemigo ni la circunstancia que pase, ni porque cierta persona dijo cierta cosa, si mi vida depende de Dios, ¿quién puede venir a mí a decirme algo? Amén. Y cuando venga el enemigo a tirar con los dardos, nos ponemos el escudo de la fe y que de ahí. Claro que sí. Y esta contestación de su experiencia, ¿sabes qué versículo me viene a la mente? 2 Corintios 5:17, que Pablo dijo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí todas las cosas viejas todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dejaste todo atrás. Amén. Justo así es. Gloria a Dios. ¿Qué le dirías a una mujer que hoy se siente rota o sin valor? Que tu valor no depende del mundo. Tu valor no está en el mundo. Tu valor está en Jesús. Amén. Él es el único que sabe el propósito de tu vida. Él es el único que sabe tus heridas. Él es el único que sabe tus cargas. Él es el único que ve todo lo que has pasado y todo lo que vas a pasar. ¿Por qué no darle la oportunidad de entrar en tu corazón? ¿Por qué no soltar? Si es la llave de la libertad. ¿Por qué no darte la oportunidad a ti misma de ser libre? No sé si haya sufrido por años, por días, por momentos, por minutos, pero ¿por qué no, como yo, decir hasta aquí? Dejar de herirte, dejar de buscar al mundo y darle la oportunidad a Jesús, que es el que ha visto todo tu sufrimiento, venir a sanar tu corazón. Wow. Amén. Amén, amén. Em, ¿Qué papel tomó en tu vida? ¿Cuán importante fue el perdón y la oración en esa libertad que tú tienes hoy en día? Lo acabo de decir, creo que lo dije 5 veces, que el perdón es la llave de la libertad. No, sí, te lo pregunto porque muchas personas pueden decir, pero ¿y cómo salgo de esto? Bueno, o sea, a mí me ha tocado muchas veces orar para siquiera sentir y para siquiera, bueno, no sentir. Me ha tocado muchas veces orar para que Dios guíe mi corazón y mi mente al decir, sabes que yo perdono a esta persona porque tengo el conocimiento que me libera espiritualmente y es la puerta que yo puedo cerrarle al enemigo para que me deje de molestar. O sea, porque al yo retener algo, haz de cuenta que es puerta abierta a que él entre, se siente y me empiece a dar un video de todo lo que yo he vivido hasta en el pasado, hasta ahorita de cristiano. Pero en el momento que yo digo, ¿sabes qué? Yo cierro este capítulo aquí, yo perdono a esta persona, Dios obra en su vida, te lo pongo en tus manos, haz de cuenta que es una puerta de cantazo, que dicen de cantazos, que se le cierra al enemigo y haz de cuenta que das totalmente el control para que Dios venga, agarre todo lo podrido y se lo lleve y empieza tu camino y empieza a sanar tu corazón y empieza a hablarte más y empiezas a sanar totalmente y eres libre. Amén. Por eso es que Jesús nos deja plantado muchas veces El perdón. el perdonar. Otra que si no perdonas, Dios no te perdonará a ti. Así mismo es. ¿Y qué hacía constantemente Jesús? Se apartaba a orar. Eso era un ejemplo que él nos dio, dos ejemplos poderosos. Orar todo el tiempo, conectarse con el Padre y perdonar. Y perdonar. Si Él nos perdonó a nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a perdonar a nuestro prójimo? Así mismo es. Gloria. Nos perdona todos los días. Nos perdona el pecado del pasado, el pecado del presente y aún los pecados
comatamos en algún futuro. Pues, Si se lo confesamos, si se lo ¿verdad? confesamos. Ujú. Amén. Gloria a Dios. Gracias por tu testimonio. Quiero cerrar para los que no saben, la hermana Andrade, fue la que me trajo, me dio la invitación a la iglesia después de yo ser apartado por 4 o 5 años, un día común. Me trajo una invitación, me dijo que parece que no estaba riéndome ese día y me dio una tarjetita, de la iglesia Maranata. Y cuando yo veo la tarjetita, yo digo, adiós por ser el pastor. El pastor Víctor Ruiz, el pastor Víctor y yo, nosotros nos conocemos, unos 10 años. Más o menos, sí. El pastor sembró la semilla del Señor en mí mucho antes de haber sido pastor. Y yo soy súper agradecido por el pastor y por ti, porque me trajiste esa tarjeta. Y yo jamás y nunca hubiese pensado que volviendo a Hinesville me iba a encontrar con el pastor. So, los caminos del O Señor, encontrarte con Cristo, con Cristo. Así que es lo mismo, importante. Yo aquí nada, con el Señor. con el Señor. Ah, Mano, pero es como todo. Tu testimonio ayuda a otras damas. El testimonio del pastor ayuda a otros caballeros. Mi testimonio, el testimonio de tu esposo. Los caminos del Señor nosotros no los conocemos. Sus pensamientos no son los mismos de nosotros, los de nosotros no son los de Él. El Señor nos dice que busquemos primero el reino de los cielos y que todo lo demás será añadido. Ah, mano, el amor del Señor no lo puede dar nadie. Y tenemos que perdonar. Toma tiempo, toma tiempo. Y aun cuando nos convertimos en cristianos, el Señor sigue trabajando con nosotros. La conversión al cristianismo en el nombre de Jesucristo es uno de los primeros pasos. Porque sí, el enemigo te estaba atormentando en todas esas cosas, pero ahora que usted está convertida, ahora que está dando testimonio, y ahora que tú quieres ayudar a otro para que no pasen por lo mismo o que rompan esas cadenas, el enemigo va a coger y te va a zumbar con todo. Por eso hay que ponernos en la brecha con el escudo de la fe, con la palabra de la Biblia, y tener siempre en mente en claro que nosotros ya somos salvos por Jesucristo y no dejar que el enemigo nos traiga cosas del pasado, porque lo va a hacer. Esos pensamientos hay que cogerlos cautivos y refinarlos y procesarlos por la palabra del Señor. Y llevarse los cautivos a los pies de Cristo. Amén. Amén, amén.